La puerta retumbó con un golpe seco a medianoche. Me incorporé de golpe, con el corazón acelerado, y cuando la abrí, lo vi. Diego, empapado por la lluvia, los ojos brillando con algo que no quise reconocer. No era solo cansancio, no era solo frío. Había culpa y una sombra que me atravesó antes de que él dijera una sola palabra. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz ronca. No necesitaba preguntar. Había sido mi amigo desde la infancia, el único que conocía mis silencios, el que siempre estaba cuando el resto del mundo me empujaba hacia afuera. Pero esa noche su presencia no trajo alivio, sino un nudo en el estómago. Le hice un gesto con la mano y entró, dejando un charco tras de sí. Llevábamos semanas tensos, fingiendo que nada había cambiado. Yo intentaba convencerme de que solo era cansancio, trabajo, distancia. Pero no. Lo sentía en su manera de evitar mi mirada, en el tono forzado de sus bromas. Y ahora estaba allí, temblando, y yo sabía que la verdad estaba a punto de desgarrar todo lo que habíamos construido. Se dejó caer en la silla. Yo lo observaba en silencio, esperando. Al final, no soportó más. «Alejandro», empezó, y luego se llevó una mano al rostro. «Tengo que decirte algo». Mi pecho se apretó. Lo supe antes de escucharlo, porque lo había presentido 1000 veces en sus gestos distraídos, en la manera en que respondía tarde a mis mensajes, en los secretos que pesaban en su bolsillo como piedras. «Conocí a alguien», dijo de golpe, como si arrancara una venda. Las palabras me golpearon en la cara. Sentí cómo se me helaban las manos. Él siguió hablando, rápido, atropellado, como si intentar explicarlo pudiera hacerlo menos cruel. Pero cada frase era un clavo. Que no lo planeó, que no quería lastimarme, que pensó que no me importaría porque yo nunca dije nada. Y allí estaba la verdad desnuda. Mi silencio había sido su permiso. Me reí, una carcajada rota que me sorprendió incluso a mí. ¿Y pensaste que no lo notaría?, escupí, la voz temblando. Diego me miró con esa mezcla de pena y miedo que solo empeoraba todo, porque yo no quería su compasión. Quería honestidad. Quería que me hubiera visto durante todos esos años en que callé, en que transformé cada caricia accidental en un recuerdo secreto. No dije más. El silencio se estiró, solo interrumpido por la lluvia golpeando los cristales. Él intentó tocarme el brazo, pero me aparté. «No lo entiendes», susurró. Yo no sabía cómo manejarlo. Tú siempre fuiste diferente. La palabra quedó flotando como veneno. Diferente. Exactamente lo que mi padre solía decir con desprecio cuando me veía evitando preguntas sobre novias. Exactamente lo que los compañeros murmuraban en el instituto cuando yo no encajaba en sus bromas. Me levanté, incapaz de quedarme quieto. «¿Sabes qué?», dije con la voz cortante. «Lo entiendo demasiado bien. Entiendo que nunca fuiste lo bastante valiente para ser sincero». Vi el dolor en su rostro, pero ya no me importaba. Había soportado años de miedo al rechazo, años de morderme la lengua para no perderlo. Y al final, igual lo estaba perdiendo. Diego se levantó también, nervioso, como si buscara las palabras correctas para arreglarlo. Pero no había arreglo. La traición ya había atravesado todo. «Alejandro, por favor», intentó. «Vete», lo interrumpí. El golpe de la puerta al cerrarse fue más fuerte que el primero, y con él algo se quebró dentro de mí. Me quedé solo, escuchando la lluvia. Pensé en mi padre, que seguramente repetiría que esto era la prueba de que yo vivía equivocado. Pensé en los vecinos, en los rumores que se multiplicarían si todo salía a la luz. Y pensé en mí mismo, atrapado entre el miedo y la rabia. Pero también supe algo más. Esa noche, mientras el agua seguía golpeando el techo como un tambor, decidí que no iba a seguir callando. No más silencios, no más esconderme. La traición de Diego dolía como un corte abierto, sí, pero también era la chispa que encendía otra cosa. La necesidad de defenderme, de ser yo mismo aunque el precio fuera alto. Y con esa certeza,
Comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días después de aquella noche fueron un torbellino que me arrastró sin darme tregua. Intentaba concentrarme en mis clases, en los pequeños encargos de ilustración que me daban algo de dinero, pero todo parecía desmoronarse. No era solo la traición de Diego lo que me pesaba en el pecho. Era el eco de su palabra maldita. Diferente. Como si ser yo mismo fuera una grieta que los demás no podían dejar de señalar. El golpe final llegó más rápido de lo que imaginé. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, escuché mi nombre en un murmullo demasiado fuerte para ser casual. Dos chicos del barrio reían mirando mi móvil en la mano de uno de ellos. Me acerqué y el aire se me congeló cuando vi la pantalla. Una captura de mensajes que yo había escrito a Diego meses atrás. Palabras que nunca debieron salir de nuestras conversaciones privadas. Mensajes donde, sin decirlo abiertamente, quedaba claro lo que sentía por él. Así que era verdad, dijo uno de ellos con una sonrisa torcida. Todo este tiempo fingiendo. No respondí. Me limité a arrebatar el teléfono y seguir de largo. Pero ya sabía lo que eso significaba. El secreto había salido. Las horas siguientes confirmaron mis temores. En los pasillos de la facultad notaba las miradas, los comentarios susurrados que callaban en cuanto me acercaba. El grupo con el que solía almorzar evitó mi mesa. Y lo peor fue llegar a casa y encontrar a mi padre esperándome en la cocina, con el gesto endurecido. ¿Es cierto?, preguntó sin rodeos, sosteniendo el móvil que alguien le había enviado. No hizo falta fingir. No hice falta negarlo. Sí, es cierto, contesté, con un nudo en la garganta. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier insulto. Mi padre apretó la mandíbula, como si las palabras le quemaran. Finalmente, soltó lo que llevaba años rondando en el aire. «¿Me avergüenzas?» Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado algo vital. Esperaba gritos, esperaba reproches, pero no esa frialdad, ese rechazo absoluto, tan simple y tan devastador. Mi madre intentó suavizar la tensión, pero sus ojos también estaban llenos de miedo. Miedo a lo que dirían los vecinos, miedo al escándalo, miedo a tener un hijo que no encajaba en su mundo. No me levantaron la voz, pero lo entendí todo. Para ellos, yo era un problema. Esa noche me encerré en mi cuarto, el teléfono vibrando sin parar con mensajes que no quise leer. Algunos eran insultos, otros bromas crueles, otros simples cadenas de silencio donde la ausencia de apoyo dolía más que la burla. Entre todos, uno resaltaba. Un audio de Diego. «Lo siento, Ale. No quise que pasara esto. No fui yo quien enseñó nada, te lo juro, pero no sé cómo arreglarlo». Lo escuché una sola vez. Después lo borré. No quería más excusas. Lo que se había roto ya no tenía arreglo. Los días se hicieron insoportables. Caminaba con la cabeza gacha, temiendo cada mirada. Los profesores parecían querer evitar el tema, pero se notaba en el trato distante. En mi familia, la tensión era tan densa que apenas podíamos compartir la mesa. Nadie hablaba de ello, pero todo giraba en torno a lo mismo. Mi existencia se había vuelto incómoda. Una tarde, tras escuchar de nuevo a mi padre murmurar que ojalá hubiera salido distinto, tomé la decisión que llevaba días gestando: irme. No soportaba seguir respirando en un lugar donde cada rincón me recordaba que no era aceptado. Metí lo poco que tenía en una mochila y salí sin despedirme. Mientras caminaba hacia la estación, me sorprendió la calma que sentí. Era dolorosa, sí, pero también liberadora. No sabía a dónde iba exactamente, solo sabía que tenía que alejarme de ese círculo de miradas y juicios que me asfixiaba. El tren me llevó a un barrio más alejado, donde nadie conocía mi historia ni mi nombre. Conseguí una pequeña habitación alquilada. No era un hogar, pero era un comienzo. Allí, entre paredes desnudas y el zumbido lejano del tráfico, enfrenté por primera vez la soledad total. Nadie me escribía, nadie me llamaba. Y aunque dolía como una herida abierta, también descubrí un espacio donde mi silencio ya no era vergüenza,
sino terreno fértil. Una tarde, saqué mis cuadernos de dibujo. Al principio fue automático, casi mecánico, pero pronto las líneas comenzaron a llenarse de rabia, de tristeza, de todo lo que había guardado dentro. Dibujé figuras que luchaban contra sombras gigantes, rostros que gritaban sin miedo, manos que se aferraban unas a otras en medio de la oscuridad. Sin darme cuenta, estaba contando mi propia historia. Fue entonces cuando entendí que esa traición, ese rechazo y esas burlas podían aplastarme, o podían convertirse en el fuego que necesitaba para alzar la voz. Por primera vez, la idea de mostrar lo que hacía no me aterraba. Al contrario, sentí que tal vez había otros como yo, otros que necesitaban ver que no estaban solos. Y con ese pensamiento, supe que lo peor había pasado, pero que lo más difícil aún estaba por llegar. El barrio nuevo me ofrecía anonimato, pero también un silencio áspero. Pasaban los días y apenas cruzaba palabra con nadie. Solo el cuaderno seguía siendo mi refugio. Lo llenaba de figuras que desafiaban, que gritaban sin voz, que rompían cadenas invisibles. Cada trazo era un desahogo, pero también una promesa. No quería quedarme hundido en lo que había perdido. Una tarde, en una cafetería pequeña, alguien se inclinó sobre mi mesa. Era un chico de mi edad, con acento del sur, que señaló mi cuaderno. ¿Eso es tuyo? Asentí, incómodo. Había aprendido a esconderme, a no mostrar nada que pudiera levantar sospechas. Pero él sonrió con una naturalidad que me desarmó. Soy Mateo. Yo también dibujo, pero nunca me atreví a enseñar nada. ¿Puedo sentarme? Acepté sin pensarlo mucho. Y lo que empezó como una conversación tímida terminó en horas hablando de colores, de trazos, de lo que significaba poner el alma en un papel. Había en él una calma distinta, una que no pedía explicaciones ni exigía máscaras. Los días siguientes nos encontramos más veces. Al principio era solo para intercambiar bocetos, pero pronto surgieron las confidencias. Cuando le conté lo que había pasado con Diego, con mi familia, con los rumores, él no se sorprendió. A muchos nos pasa, dijo con firmeza. Nos hacen creer que estamos solos, pero no lo estamos. Mateo me llevó a un centro cultural, donde se reunía un grupo de jóvenes que organizaban actividades para dar visibilidad a las historias LGTB. Había música, lecturas, murales. Al principio me sentí extraño, como si no perteneciera, pero poco a poco entendí que allí nadie juzgaba. Al contrario, cada historia era recibida con un respeto que yo jamás había conocido. Fue Mateo quien me animó a mostrar mis dibujos. Tus trazos tienen rabia, pero también esperanza. Déjalos ver. Me temblaban las manos cuando colgué mis primeros papeles en el tablón del centro. Creí que se reirían, que señalarían mis miedos escondidos en cada línea. Pero ocurrió lo contrario. Algunos se quedaron mirando largo rato, otros me felicitaron, y una chica incluso me dijo que mis figuras parecían contar lo que ella nunca había podido decir en voz alta. Aquella noche, al regresar a mi cuarto, sentí algo nuevo: orgullo. Sin embargo, la calma no duró demasiado. Un sábado, el grupo decidió pintar un mural en la plaza del barrio para un pequeño festival. Me ofrecieron participar. Dudé, sabiendo que si lo hacía, ya no habría vuelta atrás. Sería visible, expuesto. Pero acepté. Estaba cansado de vivir en sombras. El día del mural, el sol caía fuerte, y la gente se acercaba curiosa. Con brocha en mano, empecé a trazar siluetas que se unían en un abrazo colectivo. Mateo pintaba a mi lado. El ambiente era de celebración, pero dentro de mí había un vértigo extraño, como si esperara que en cualquier momento alguien apareciera para arrancarme ese poco de libertad. Y apareció. En mitad del trabajo, una voz conocida me llamó por mi nombre. Al girarme, vi a Diego entre la gente. No venía solo. Un par de chicos del viejo barrio estaban con él. Me quedé helado. Así que era cierto, dijo uno de ellos con burla. Ya no lo escondes.
El murmullo se expandió entre los que observaban. Diego me miraba con una mezcla de tristeza y algo que no alcancé a descifrar. Yo apreté la brocha con fuerza, dispuesto a no retroceder. Mateo dio un paso adelante. «Si no vienes a respetar, vete», dijo con calma, pero firme. Los chicos rieron. Uno lanzó una frase cargada de veneno, lo bastante alta para que todos la escucharan. La tensión se palpaba en el aire. Yo temblaba, no de miedo, sino de rabia. Durante años había callado. Ya no. «Sí, es cierto», dije en voz alta, mirando a los ojos de todos. «Soy lo que siempre insinuaron, lo que algunos usaron para reírse a mis espaldas. Y no me voy a esconder más». El silencio que siguió fue brutal. Algunos apartaron la mirada. Otros, en cambio, aplaudieron tímidamente, y pronto el aplauso creció. Mateo puso una mano en mi hombro, sólido, como un ancla. Diego bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Sus amigos se marcharon con comentarios amargos, pero la mayoría de la gente se quedó, y yo continué pintando, con la piel erizada y el corazón latiendo con una fuerza que nunca había sentido. Aquella tarde no solo terminé un mural, terminé de esconderme. El mural quedó allí, en la plaza, como una marca imposible de borrar. Durante días, cada vez que alguien pasaba frente a él, yo sentía un golpe en el pecho. Orgullo y miedo mezclados. Orgullo por haber dado el paso. Miedo por lo que podía desatar. Y mis temores se confirmaron pronto. La misma noche del festival recibí un mensaje de mi madre. No era largo, apenas unas frases, pero cada palabra pesaba como plomo. «Lo vimos. Tu padre no quiere que vuelvas a casa. Mejor que no insistas». Lo leí varias veces, esperando encontrar entre líneas una grieta de ternura. No la había. Esa exclusión definitiva me dejó sin aliento. Había imaginado reconciliaciones, un perdón futuro, algún reconocimiento de que seguía siendo su hijo. Pero con ese mensaje se cerró la puerta. Al día siguiente, en el centro cultural, algunos me abrazaron al verme llegar. Otros me felicitaron por el valor. Sin embargo, también noté miradas nuevas en la calle. Algunas de respeto, otras de rechazo. Ya no era invisible. Y eso traía consecuencias. Una tarde, al salir de la facultad, escuché pasos detrás de mí. 3 chicos me alcanzaron, empujándome contra una pared. Reconocí a uno. Era del grupo de Diego. No me golpearon, pero las palabras que usaron dolieron igual. Me llamaron anormal. Dijeron que arruinaba la imagen del barrio. Al final se marcharon riendo, dejándome con el estómago encogido. Cuando se lo conté a Mateo, su reacción fue distinta a la mía. Yo quería olvidar, pasar página, pero él me miró fijo. «No podemos callarnos siempre. Si dejamos que nos acosen sin decir nada, nunca va a cambiar». Discutimos. Yo temía que alzar la voz solo empeorara las cosas, pero él insistía en que había que transformar esa rabia en acción. Al final me convenció de participar en una reunión más grande, donde planeaban una jornada de arte y música para visibilizar las historias de quienes, como nosotros, habían sido señalados. Acepté, aunque con dudas, y fue allí donde empecé a comprender el poder real de compartir. Escuché testimonios de otros chicos y chicas que habían sido echados de casa, que habían sufrido burlas, que habían visto romperse amistades por el simple hecho de ser quienes eran. Cada relato era un espejo donde reconocía mis propias heridas. Cuando llegó mi turno de hablar, la voz me temblaba, pero conté lo que había pasado. La traición de Diego, el rechazo de mi padre, las risas en los pasillos, la soledad en la nueva habitación. No adorné nada, solo lo solté. Y al terminar, el silencio que siguió fue distinto al que siempre me había acompañado. No era de juicio, sino de respeto. Mateo me apretó la mano y supe que esa sinceridad, por dolorosa que fuera, también era un arma. La noticia de la jornada se expandió rápido. Algunos medios locales la mencionaron. Y con eso, mi nombre volvió a circular.
Un profesor me llamó aparte para advertirme que quizá esa exposición pública podría cerrarme puertas. Lo escuché, pero no me arrepentí. Días después, recibí un mensaje inesperado. Diego quería verme. Dudé en responder. Parte de mí aún guardaba rencor. Otra parte necesitaba cerrar esa herida. Acepté. Nos encontramos en un parque apartado. Al verlo, noté en él un cansancio que no conocía. No intentó acercarse demasiado. Alejandro, dijo en voz baja, no vine a justificarme. Solo quería decirte que lo que pasó me supera. Nunca quise que tus mensajes se filtraran. Y aunque no lo creas, me arrepiento. Lo escuché en silencio. Durante años había imaginado sus disculpas, pero ahora sonaban huecas. No porque fueran falsas, sino porque llegaban tarde. Ya no importa, le respondí. Lo que rompiste no tiene arreglo, y aunque lo tuviera, yo ya no quiero volver atrás. Su expresión se tensó, como si mis palabras fueran un golpe. Quiso añadir algo, pero se contuvo. Al final se marchó, dejándome una mezcla de alivio y tristeza. Esa misma noche, escribí en mi cuaderno: no necesito que él me reconozca. Necesito reconocerme yo. La jornada cultural llegó con más gente de la esperada. Pintamos, cantamos, contamos historias, y yo, con las manos manchadas de color, entendí que la lucha no era solo por mí, sino por todos los que aún vivían escondidos. Pero también entendí que esa visibilidad traía un precio. En el camino de regreso vi pintadas en una pared insultos dirigidos a mí y al mural. La amenaza estaba ahí, clara. El mensaje era que no todos aceptaban lo que estábamos construyendo. Respiré hondo. No era sorpresa. Lo nuevo era que, por primera vez, no sentí ganas de esconderme. Las pintadas en la pared no fueron un hecho aislado. Durante la semana aparecieron más mensajes en distintos muros cercanos a la plaza, todos dirigidos contra mí y contra el mural que habíamos levantado. Algunos decían que lo borrarían, otros usaban insultos que ya había escuchado demasiadas veces. El miedo volvió a rondarme como una sombra, pero esta vez no estaba solo. En la siguiente reunión del grupo, propuse no cubrir las pintadas, sino responder con más arte. Al principio dudaron. Temían provocar más violencia. Pero mi voz no tembló. Si dejamos que nos callen, habrán ganado. La decisión se tomó entre todos. Haríamos una segunda jornada, aún más grande, para demostrar que no íbamos a retroceder. Los días previos fueron de tensión. Algunos vecinos nos apoyaban abiertamente. Otros murmuraban que estábamos desafiando demasiado. La policía se enteró y vino a advertirnos que podían presentarse problemas de orden. Yo escuchaba todo con un nudo en el estómago, pero no cambié de idea. Cuando llegó el día, la plaza amaneció llena de colores, música y voces que se negaban a ser silenciadas. Pintamos nuevos murales sobre los insultos, transformando cada palabra de odio en trazos vivos. Los niños del barrio se acercaban a manchar sus manos de pintura. Los músicos tocaban en una esquina, y yo sentía que la plaza respiraba distinta, como si se hubiera cansado de cargar silencio. Sin embargo, el peligro no tardó en aparecer. Un grupo de chicos, entre ellos algunos de los que me habían acosado antes, llegó gritando. Querían arruinar la jornada, borrar lo que estábamos creando. Los vi avanzar con piedras en las manos, con la rabia disfrazada de valentía barata. Mi cuerpo se tensó. Por un momento pensé en huir, como tantas veces, pero recordé la frase que había escrito en mi cuaderno. Necesito reconocerme yo. Avancé hacia ellos antes de que Mateo pudiera detenerme. ¿De verdad creen que van a callarnos?, grité, mi voz firme, resonando en la plaza. ¿De verdad piensan que con insultos o amenazas van a borrar lo que somos? El silencio fue pesado. Ellos se detuvieron, sorprendidos por la confrontación directa. La gente alrededor empezó a aplaudir. Algunos grababan con sus teléfonos, otros se acercaban detrás de mí. No estaba solo. Uno de los agresores,
El mismo que me había empujado aquella vez, levantó la voz. Tú arruinaste el barrio con tus cosas raras. El barrio lo arruinan quienes creen que la vida de los demás no vale lo mismo, respondí sin titubear. Los aplausos crecieron. El grupo de chicos, al verse rodeado de miradas, retrocedió. El más violento soltó una última amenaza, pero ya no tenía fuerza. Se fueron entre insultos ahogados, dejando tras de sí una sensación de victoria inesperada. La jornada continuó con más energía aún. Los músicos tocaron más fuerte, los niños siguieron pintando, y yo sentí algo nuevo: dignidad. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había enfrentado de pie lo que antes me había hecho agachar la cabeza. Esa noche, al volver a casa, encontré un mensaje inesperado en el teléfono. Era de mi hermana menor. Te vi en un video. Nunca tuve el valor de decirlo, pero estoy orgullosa de ti. Lloré como no lo había hecho en meses. No era el perdón de mis padres, pero era una grieta en ese muro de rechazo. Y esa grieta era suficiente para dejar entrar un poco de luz. En las semanas siguientes, el mural de la plaza se convirtió en un símbolo. Algunos lo odiaban, sí, pero muchos lo defendían. Vinieron estudiantes de otros barrios a verlo, y hasta un periódico local publicó una nota con mi nombre. Por primera vez, mi historia no era solo dolor, era resistencia. Un sábado, mientras pintábamos una nueva pared con el grupo, Mateo se acercó y me preguntó si me arrepentía de todo lo que había pasado. Lo miré con calma. Me dolió perder lo que perdí, pero me hubiera dolido más seguir escondido. Sonrió, y esa sonrisa me sostuvo más que cualquier muro. Entendí entonces que la verdadera victoria no era callar a quienes me insultaban, sino demostrar que, pese a ellos, seguía de pie, que mis dibujos, mis palabras, mi vida, tenían un lugar que nadie podía borrar. La última vez que pasé frente al mural inicial, vi a un par de chicos sacándose fotos frente a él. No los conocía, pero reían, señalaban los colores y se abrazaban. Tal vez también luchaban con sus propias batallas invisibles. Tal vez necesitaban ese pedazo de pared para creer que no estaban solos. Sonreí, y por primera vez pensé en el futuro sin miedo.